Hola, Buenas, buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? Bien. Le esperamos a Edgar, ¿verdad? Porque puse 45 y no sé por qué ya se adelantó mi... No, yo pensé que me retrasé, sí, porque decía 7:30. No, pero programé 7:45. Ya, Viste perfecto, que, igual. viste que yo le escribí pasado un poquito, las 19:30. No, ok. Vamos a hablarle un ratito a Eric. Eric estuvo la clase Sí, pasada. Vos no tuviste la clase pasada, ¿verdad? no estuve. No estuve. Ok. Vamos a esperar un rato entonces. Sí, dale, profe, le esperamos. Hola, hola. Buenas, buenas. Vos, Eric, ¿ya entraste? ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Estamos los dos ya, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. El super curso poblado, ¿verdad? Y sí, desde hace 2 años que estamos haciendo nosotros. ¿En serio? Dos nomás son ya.
Sí, iniciamos entre tres, pero seguimos 2 ahora en el tercero. Ya, fantástico. Dale, vamos a empezar. El miércoles pasado yo tuve un inconveniente y les dije que si querían recuperar sábado, vamos a recuperar sábado porque estamos un poco atrasados, muchachos. No sé si ¿Qué inconveniente tuviste, profe? llegué tarde, tuve imprevisto por el camino y llegué tarde. Ah, yo pensé que con la facultad, porque generalmente con la facultad no hay tantos así, cuanto a tareas, y eso, nosotros solíamos entregar así tipo antes de los exámenes más, luego, así. Ajá. Bueno, yo pensé que pues, te estaban cuestionando algo en la facultad, ¿no? No, 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 no. La facultad Mm. no. Ayer estuve por la facultad que me fui. Tenemos que usar la plataforma, pues. Yo no sé si vos tuviste el primer día, José, que estuvimos hablando en la posibilidad de tratar de hacer presencial. ¿Se acuerdan que le había propuesto eso con la complejidad de la materia y todo eso? No sé si pensaban al respecto, hablaban entre ustedes, qué opinión tienen con relación a eso. Y personalmente, profe, yo me adecué al sistema virtual. Yo pues estoy un poco alejado, estoy hacia la zona de Villeta y yo en Capiatá. ¿Ah, vos sos de Villeta? Y no, yo no soy de Villeta, yo trabajo en una planta hacia Ah, Villeta, ya. hacia el PKE. Y Sí. de ahí vengo a directo a casa, a Capiatá, ¿verdad? Y tomé un desafío laboral, ¿verdad? Justamente porque la facultad me daba esta flexibilidad de trabajar, o sea, de estudiar desde esta plataforma. Ok. Mm. De Y acuerdo, realmente de así, acuerdo. Y, presencial. Justamente tuvimos, ¿no?, también esta charla con con el profesor del segundo año de estadística y yo le había mencionado lo mismo, ¿verdad? coincidió con el inicio de la pandemia, el módulo anterior de estadística. Sí, sí, sí. Fue a inicios de año del año pasado, ¿viste? Fue en mayo, pues. Creo que fue en mayo. Sí, Febrero, sí, porque yo y ahí estuve inició. hablando en la clase pasada está grabada y hoy voy a levantar todo, ya si es posible, en la plataforma entonces. Con Heriberto estuvimos debatiendo y él me contó que tocaron estadística muy básico, ¿verdad? Sí, Y prácticamente desarrollaron una unidad nomás, ¿verdad? Que es la parte descriptiva de manejo de datos. Entonces, ahora, en este módulo de estadística aplicada a la ecología, el programa que me pasaron es más extenso, un poco más complejo, pero yo, como le dije en la clase pasada a Heriberto, traté de sintetizar un poquito y de que sea útil para la carrera de usted, ¿verdad? Para la ecología. Entonces, en base a eso vamos a ir avanzando. y realmente vamos a agradecer mucho, profe, porque este semestre no sé por qué nos cargaron con tantas materias. 9 materias tenemos este semestre y súper pesados están todas. A mí lo que me Tuve- preocupó realmente es el corto tiempo para el extenso programa que me pasaron, ¿verdad? Eso es lo que me mm, preocupó, pero yo desde el primer día, como le dije a las chicas de matemática también, chicas digo, pues son todas mujeres, ¿verdad? mm. Que yo le dejaba la libertad de establecer clases de refuerzo en un día, no importa si es domingo, una horita o sábado, ¿verdad? En el que ustedes también descansan en su trabajo, yo también trabajo, pero sí es la meta tanto de mi parte, de este lado, como la de ustedes, es terminar el programa, ¿verdad? Y que sea útil la asignatura, ¿verdad? Para la carrera de ustedes. O sea, eso tenemos que tener como un chip en la cabeza, pero dada la situación de que estamos todavía en pandemia con irregularidad social, digamos, y no nos queda de otro que acudir a la virtualidad, aprovechemos como podamos, ¿verdad? Sí, así mismo. Como te Bueno, dije, profe, estamos un poquito, realmente, un poco asfixiados ya. Son muchas materias este semestre, son, como te dije, son 9. Y no te decíamos nosotros, sí, reforcemos o tomemos las clases que no tuvimos el miércoles, los sábados, porque los sábados tenemos 2 materias. Y en cada materia tenemos tareas, tenemos los trabajos, famosos trabajos prácticos antes del examen que valen 50 puntos, y los foros y las autoevaluaciones también. Y sí, realmente se sí. volvió bastante complicada.
Sí, en sí. tener todo. En lo Totalmente. personal, no sé cómo está Eri, pero yo en lo personal me cuesta muchísimo ahora, ¿verdad? Por la cantidad de materias. Bueno, tenemos una limitación. Lo que más me preocupó era que eran dos nomás y que uno de ustedes me había comentado que del celular de la clase, ¿verdad? Eso me pareció luego bastante, un poco delicado ese tema, ¿verdad? Entonces tenemos que como somos pocos, esa es una ventaja también, somos pocos, vamos a tratar de desarrollar todas las unidades posibles y vamos a utilizar recursos de apoyo, qué sé yo, el WhatsApp, el foro tenemos que utilizar porque el foro es eh, una herramienta donde nos supervisan tanto al docente como ustedes los alumnos la coordinación de la facultad. O sea, eso tenemos que utilizar sí o sí. Pero les repito, vamos a tratar de maximizar los recursos que tenemos en cuanto a tiempo, ¿verdad? Materiales y vamos a avanzar. La ventaja es que somos pocos es que vamos a poder interactuar entre cualquier horario, fuera de horario inclusive, y poder ir apoyándonos con lo que son los trabajos prácticos y las tareas que sí o sí hay que hacer porque eso forma parte de la evaluación. Y yo ya había tirado ya como un dato comodín de que en el examen final y sí o sí sale un tema calcado y copiado del trabajo práctico. Uno para asegurar el puntaje y otro como para que ustedes estén incentivados a hacer el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? De mi parte, ningún inconveniente, profesor. Eric, ¿vos estás desde el celular o estás con una máquina? Ahora estoy de mi computadora, pero a veces de celular también. Ok, dale, perfecto. La clase pasada estuvo ausente José, entonces si le pasas los materiales de lo que habíamos hablado la semana pasada, de una introducción a la estadística, fijamos algunos conceptos básicos súper necesarios que aprendamos y manejamos. Y hoy vamos a dar un repaso general de eso y vamos a ir entrando de a poquito en lo que es la estadística descriptiva, donde vamos a manejar datos y jugar con los números que son los datos. La clase pasada habíamos dado una introducción a lo que es la tabulación de datos, la clasificación de variables, el tipo de población que vamos a estudiar, en qué consistía una muestra, en qué consistía un experimento aleatorio. Entonces, para empezar, le voy a un poquito vamos a ir tratando de rememorar un poco los conceptos básicos de estadística. ¿Qué era la estadística y qué estudiaba? Uno de los dos, si me puede decir, por favor. Bueno, y la estadística es la ciencia que se encarga de la parte numérica, en este caso en ecología, la aplicación de todo lo que sea eh, para cálculos vamos a decir, inventario de los recursos naturales y hacer algunos análisis. Excelente. Súper bien. Entonces, la estadística, como su nombre siempre escuchamos, las estadísticas dicen, famoso escuchamos, ¿verdad? En cualquier disciplina, en la economía, en el marketing, en la ciencia de la salud, en la medicina, en la psicología, en la ecología, en todos lados usamos estadística, porque la estadística se parte en dos fundamentalmente, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es trabajar con los datos. Cuando nos vamos a una institución, ¿verdad? Y nos vamos a buscar información, es para hacer estadística. A ver qué pasó con esos datos anteriores y de qué nos sirve para un futuro. Y en el futuro entra a tallar lo que es la estadística inferencial cuando queremos predecir algo. Yo había dado la semana pasada unos ejemplos de algunas algas marinas, de los cambios ecológicos con algunas variables, que sí o sí se va a necesitar el apoyo de la estadística para hacer pruebas y esas pruebas nos van a dar un resultado. Antes de obtener ese resultado, tenemos que tener
una opción A y B que pueda ocurrir o no ocurrir. De acuerdo a esos resultados, vamos a demostrar significativamente que puede ocurrir o que no puede ocurrir, o formular una hipótesis y decir que sucede o no sucede. Y eso es una estimación nomás, esa es la parte de la estadística inferencial. Entonces, hoy vamos a ir reforzando los conceptos porque vamos a utilizar mucho en esta primera unidad lo que es población, lo que es muestra, lo que son las variables de estudio, la clasificación de las variables, el tipo de variable. Recordamos qué tipo de variables teníamos en una población, cuáles eran los tipos de variables que utilizamos para hacer un estudio. No comprendo. ¿A qué nos referimos, profe? ¿Qué Variable tipo de cualitativa estudio? y cuantitativa. Sí, las variables cualitativas y cuantitativas habíamos dado que una variable cuantitativa, todo lo que se puede medir, el peso, ¿verdad? El peso de unas células, la cantidad, la altura. Y la cualitativa es lo que le da un atributo, ¿verdad? El color, ¿verdad? El sabor. Habíamos visto los tipos de clasificación de cualitativas y cuantitativas. Y tenía una subdivisión también esas variables. ¿Cuáles eran esas subdivisiones? Estoy tratando de que mi diapositiva se reproduzca y no hace. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Sí se ve. ¿Se ve? Ok. Entonces teníamos la clasificación de las variables de estudio en cualitativas y cuantitativas, ¿verdad, Eric? Así mismo. Sí. Y esas variables cuantitativas se clasificaban en dos otra vez. ¿Cuáles eran esa clasificación? Las cuantitativas, las que se pueden medir, ¿verdad? Me viene la cabeza ahora mismo. Se clasificaban en dos, ¿verdad? Las discretas y las continuas. Las variables cuantitativas se clasificaban en dos, en las discretas y las continuas. ¿Cuáles eran las variables discretas? Aquellas que tienen un conteo entero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cantidad de pétalos de una rosa, cantidad de estornudo de un resfrío. Y las continuas era, por ejemplo, la altura que teníamos 1,75 m, la que tenían decimales, ¿verdad? La que tienen, la que no son enteros. En esas se clasificaban la cantidad de variables, los tipos de variables. Y también teníamos la cualitativa que medía una cualidad, ¿verdad? Color, sabor, si reacciona a un experimento, sí o no, un conteo también de sí o no. Esa era. En el primer material están todas esas, la introducción a la población, la muestra y el tipo de variables. Tienen que ir repasando. Eso ya levanté en la plataforma. Y les voy Profe, pasando también. Sí, no está todavía en la plataforma. sí, ya está. Ya está. Hoy solamente tenían problemas los chicos también de matemática y no encontraban la vía para encontrar, nomás tenían que activar edición, editar ajuste y ahí les mostraba. Pero vamos a ver después cómo se encuentra, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a complementar otra vez, vamos a hacer un refuerzo otra vez de los conceptos, ¿verdad? De estadística, población, muestra, y vamos a hacer una pequeña introducción a las probabilidades, porque en la segunda unidad vamos a estudiar netamente las probabilidades. En estadística 1 no tocaron probabilidades, muchachos, ¿verdad? Creo que no. ¿No? Creo que no, no sé. Yo realmente no recuerdo. ¿No? No recuerdo. Creo que no. ¿No? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces hoy con introducción a las probabilidades. Y ahí me muestran qué figura ven ahí. ¿Qué ven en esa figura? Unos dados, Sí, una persona, ok. algunas letras. Letras, letras yo no veo. Dice, no, bueno, yo describí todo el flyer. No, solamente la fotografía, vamos a decir, esta fotografía. Ok, veo una persona, varios
varios dados con puntos. Claro. Ok, vamos a simular ahora, Eric o José, que yo agarro de estos 5 dados que veo un solo dado. Agarro uno y lanzo sobre una superficie, sobre una mesa, en el piso, donde sea. Suelto o lanzo. No imaginamos eso, ¿verdad? Sí. Sí. Al lanzar el dado, nos va a salir un resultado que mire hacia arriba, la plataforma que mira hacia arriba. Allá, por ejemplo, vemos el 1 de color rojo. Allá creo que es el 4 y acá veo un 2 otra vez, ¿verdad? Se ve eso, ¿verdad? Sí, Sí, ok. se ven. Entonces, vamos primero contigo, Eric. Quiero que te imagines que agarras un dado y soltas el dado, ¿verdad? Y te va a salir un resultado arriba. ¿Qué resultado te va a salir? Y cualquiera no puedo decir, ¿verdad? Sí, Y ponerle 3. 3. Ok. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo de un dado? O sea, ¿cuántos resultados me puede salir de un dado al lanzar un dado? 4. Conocemos el dado, ¿verdad? Para empezar, conocemos 6. el dado, ¿verdad? 4. 6. 6, muy bien. ¿Cuáles son esos? 6. Y 6 números. ¿De cuáles son? Cítame cuáles son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Tenés entonces 6 posibilidades. Sacar un 1, sacar un 2, sacar un 3, sacar un 4, sacar un 5 o sacar un 6, ¿verdad? Y esa cadena de posibilidades del 1 al 6, a eso se le llama espacio muestral. Yo les había dicho a ustedes que tengan un cuaderno de estadística y una calculadora y anoten todas las cosas que yo les digo que es importante. Estamos estudiando virtualmente, entonces a eso le llamamos espacio muestral, a la cantidad de elementos posibles que puedo obtener en un experimento. Ahí ya les lancé ya el concepto de espacio muestral. José, ahora, quiero que te imagines que sueltes el dado. Y quiero que me digas qué resultado obtuviste. Imaginario, imaginario. 6. 6, ok. Entonces, de ese espacio muestral en que el dado pueda salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, si a José le salió 6, la probabilidad de que a José le salga un 6 al lanzar un dado es, en el concepto fundamental de la probabilidad, es casos favorables sobre casos posibles. Ese es el concepto. Ya le di dos conceptos. Uno del espacio muestral y otro del concepto fundamental de la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que a José le salga un 6 al lanzar un dado es la cantidad favorable sobre la cantidad posible. ¿Y la favorable cuál es? De que salga 6. 1, ¿verdad? ¿1 de cuánto? De 6. Entonces la probabilidad de que le salga a José a lanzar un dado sea 6 es 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque el concepto fundamental de la probabilidad es casos favorables sobre casos posibles. Y ese caso posible es el espacio muestral. ¿Se entiende entonces? 1 sobre 6 es la probabilidad. ¿Cuánto es 1 sobre 6? Yo tampoco Un no sé qué mi porcentaje. calculo. 6. ¿Cuánto? 6. 1 sobre 6, ¿cuánto es? Uno sobre 6, vamos muchachos, todos no quieren calculadora.
y 0,16. Ok, multiplica por 100 eso. $16,66. Sí, entonces la probabilidad de que te salga un 6 al lanzar un dado es 16,6% nomás. Porque está lanzando una vez. ¿Se entiende el concepto de probabilidad, verdad? Perfecto. Ok. Ahora, pueden seguir mirando esta figura de los dados, pero ahora quiero que se imaginen una moneda. ¿Y quién de los dos me dice de qué está compuesta esa moneda? ¿Se refiere al material o...? Perdón, tenés razón, compañero. Como el dado tiene 6 lados, la moneda al lanzar también cae sobre un lado o sobre otra base, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman a esas bases? Ahí cambio la pregunta. Las Perdón, bases de una realmente no entiendo. moneda. ¿Quién tiene una La moneda? base. Saca una moneda de tu billetera, entonces, si es que le está Mm. confundiendo. Sí. ¿Qué moneda tenés en tu mano? No tengo ninguna, pero me estoy imaginando una. Sí, bueno. Bueno, le Mil llamamos guaraní. delante cara y cruz, le llamamos. Cara, que está siempre el símbolo de un prócer, ¿verdad? De un lado. Y cruz es donde generalmente está el valor de la moneda, ¿cierto? Ok. Así mismo. Así mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lanzo esa moneda y ¿qué cae? Cae del lado numérico. Del monto, del valor de la Cruz entonces, ¿verdad? cruz. No veo mal la conversación, estoy en pantalla. ¿Vos sos Eric o José? José, José, ahora Eric, quiero que vos lances la moneda. ¿Y qué te sale? La cara. La cara, ok. Entonces, ¿cuál es mi espacio muestral o mis casos favorables en una moneda al lanzar una moneda al caer? y básicamente Y un 50%. Sí, no te pregunté la probabilidad todavía, te pregunté cuáles son las posibilidades, cuáles son mis alternativas a lanzar una moneda como resultado. Mi Solo alternativa una. en el dado era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Esa es mi alternativa, mi espacio muestral. ¿Y en el dado y, cuál sería? y 1 y 2 nomás. El dado, En el caso de la moneda. la moneda. 1 y 2, ¿por qué 1 y 2? Si no se le... Los dados sí tienen número, cantidad de pelotitas, ¿verdad? Pero ¿qué era la cruz? Perdón, ¿qué era la moneda? Cara y cruz. Cara y cruz. Entonces tengo, mi espacio muestral es cara y cruz, ¿verdad? En el lanzamiento de una moneda. Mi espacio muestral o mi caso favorable es cara y cruz, 2, ¿verdad? En el dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque puede salir cualquiera de los 6. Entonces el espacio muestral en un experimento de lanzar un dado al suelo es del 1 al 6 y el espacio muestral al lanzar una moneda al aire, el resultado que tengo es cara o cruz. ¿Se entiende eso? Porque no me puede salir Sí. otra cosa al lanzar una moneda. O cara o cruz nomás, no se puede quedar parado así en la base, ¿verdad? En teoría puede, Sí, si la pero moneda tiene defectos, sí, o si tiene un diámetro de base grande, pues las monedas son todos estándares, ¿verdad? Como los dados también, ¿verdad? Siempre tenemos que imaginar a partir de eso. Bueno, muchachos, entonces, el concepto, y ahora te pregunto, ¿quién es el de la cruz? ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas una cruz al lanzar una moneda? Y anoten otra vez, concepto fundamental de la probabilidad es casos favorables sobre casos totales, ¿verdad? Y los casos favorables para que obtenga una cruz al lanzar una moneda es 1, 1 sobre ¿verdad? 2. 1 sobre 2, muy bien. ¿Se entiende, verdad? Entonces el concepto de probabilidad. Sí, sí. ¿Se entiende? Ok. Perfecto.
Ese es el concepto. Y ahí tenemos dos conceptos que quiero que vayan anotando, muchachos. Espacio muestral, que vimos, y el concepto fundamental de la probabilidad. Esto es para ir adelantando ya, ¿verdad? Y eso forma parte de la estadística, las probabilidades. Acá dice diferenciar población y muestra. En la clase pasada estuvimos viendo unos ejemplos de población y muestra. Identificar las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Recién también le refresqué la memoria. Aplicar los conceptos de variable a situaciones problemáticas en su entorno. Dice. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, quiero que me digan nuevamente, ejemplo entre población y muestra. Habíamos visto la semana pasada, la antepasada, ¿verdad? Cuando tuvimos clase, el concepto de población y muestra. Inclusive vimos algunos ejemplos. Entonces, yo les voy a dar ejemplos de población y ustedes van a decir ejemplo de muestra. Por ejemplo, un colegio. La población es el colegio y la muestra puede ser, qué sé yo, alumnos del tercer año de ecología. Entonces, la muestra es una parte de la población. ¿Se entiende eso, verdad? Eric, que vimos la semana pasada los conceptos. Sí, sí, sí. Ok. Variables cuantitativas y cualitativas. Habíamos visto que las variables cuantitativas es todo lo que se puede medir. Y si tomamos una muestra de un colegio, un curso o una carrera, ¿verdad? Como muestra, y queremos medir la estatura de cada uno de los alumnos, estamos hablando de variables cuantitativas, porque la estatura se puede medir. Y si pido hallar los colores de ojos de todos los alumnos, voy a tener una variable cualitativa porque atribuye una cualidad. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Ok. Y de ahí la importancia de la estadística y en qué podemos aplicar. Ya habíamos hablado de eso también. Esto se utiliza mucho en las mediciones de agua. En Se utiliza cualquier mucho. estudio, en cualquier estudio. Una medición de agua podemos tomar una muestra, una población, mi población puede ser el lago Ipacaray. Quiero quitar una muestra, voy a quitar 1 litro de agua, pero tiene que ser representativo de acuerdo al estudio que yo quiero hacer. Me voy a ir hasta el medio, ¿verdad? Con un bote, algo así, quito una muestra y salgo y estudio los componentes del agua, el pH, no sé, algún tipo de microorganismo, algo así, pero mi muestra es una parte representativa de la población, puede ser un río, ¿verdad? Puede ser arroyos de varias localidades, etcétera. Veamos algo. Supongamos que queremos investigar el porcentaje de personas del Perú que tienen acceso a electricidad, dice. En este caso, ¿qué sucede si no hay registro de personas con acceso a la electricidad? No vamos a poder hacer el estudio. ¿Contribuye la estadística a tu carrera? Es lo que estamos viendo, ya me dijiste ya de que podemos hacer estudios de muestras de agua para ecología. Estadística y población, vimos que la población es el área de donde yo quiero investigar o quitar conclusiones o hacer tendencias y la muestra es una partecita de la población. Variables y tipos ya vimos, ¿verdad? Las cualitativas y las cuantitativas. Y aplicación en su contexto real que es muy amplio, ¿verdad? La estadística permite recolectar, que es hacer la muestra, organizar es agrupar, ordenar, procesar, analizar e interpretar estos datos para tomar decisiones. ¿Qué son nuestras decisiones? El estudio que queremos hacer, ¿verdad? Para alguna ciencia o para hacer cambio o para hacer aplicaciones en otra disciplina, etcétera, etcétera. Lo que le venía diciendo acá le muestro nuevamente. Población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre lo que estamos interesados en obtener conclusiones. Y muestra es una parte de la población, ¿verdad? La muestra debe ser representativo, ¿verdad? Cuando elegimos una población y tenemos que hacer un tipo de muestreo, ese muestreo tiene que ser representativo, es decir,
tratar de que sea lo más, digamos, que tengan variables en comunes como para las estimaciones que vamos a hacer sea también viable y confiable. Por ejemplo, el ejemplo que diste de tomar muestras de un río, y depende del estudio que vamos a hacer, o del agua, ¿verdad? Necesitamos hacer, o sea, primero determinar mi población, que va a ser el lugar donde voy a tomar la muestra. Y ese muestreo tiene que ser representativo. O sea, yo tengo que manejar datos. No puedo hacer un muestreo de agua de la orilla porque en la orilla se concentra más lo que estoy estudiando. Tiene que ser representativo. ¿Se entiende entonces lo que es el muestreo representativo? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Avancemos. Reforzando otra vez población y muestra. Acá tenemos una población de 1500 estudiantes y 300 va a ser mi muestra. Y sobre estos 300 yo voy a trabajar. Sobre estos 300 es lo que voy a hacer mi investigación para determinar ciertas características de estudios que quiero realizar, resultados que quiero obtener, y tiene que ser representativo de estos 1500 estudiantes. Lo que venimos viendo, variable estadística, se clasifica en cuantitativa y cualitativa, y la cuantitativa otra vez en discreta y continua. Discreta es la que se puede contar, ¿verdad? Y continua es la que tiene, digamos que, decimales, o no, es entero. Es más fácil reconocer que no es entero. Por ejemplo, acá la estatura y el sueldo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sueldo no siempre es 4 millones, puede ser 4.575.000, Y la cualitativa puede ser nominal y ordinal. Nominal es cuando generalmente designa una atribución dual. Género masculino, femenino y profesión, cuando le da una nómina. Ordinal puede ser un nivel de estudio, qué sé yo, primaria, secundaria, terciaria. Calidad de servicio, excelente, muy bueno, regular. Esto es lo que tienen que ustedes dominar porque es la parte teórica de identificar qué tipo de variable es lo que voy a obtener mediante mi muestra. Entonces ya tenemos ya concepto de lo que es variable estadística. Necesito que me den ejemplos de otros tipos de variables, por favor. Tanto cuantitativa y cualitativa, para fijar que ya entendemos cómo determinar el tipo de variable de estudio. Eric, variable cuantitativa, ejemplo. Puede ser el número de... Vamos a hacer lo siguiente. Cuantitativa, quiero un ejemplo de discreto y un ejemplo de continuo. Y puede ser una especie de aves discreto. Y continuo puede ser Vamos a analizar tu variable. Especies de ave. ¿Cuáles son las especies de ave? Yo no conozco. ¿Sí me puedes decir un poco? Y existen varias especies, pero en este caso no tenemos una, vamos a decir, fuente oficial de las cantidades que hay. Pues, cada especie pues, existen ciertas cantidades. Ah, ok. Entonces es una variable cuantitativa discreta porque se puede contar, ¿verdad? Así mismo. No, hay una, por ejemplo, qué sé yo, especie, no sé qué tipo de ave puede haber, archipiélago, qué sé yo, ¿verdad? No, hay un archipiélago y medio, ni un archipiélago, un cuarto, es archipiélago, entonces es discreta, ¿verdad? Porque hay cantidad, ok. Y una variable continua, cuantitativa continua. Y puede ser hablando ambientalmente, puede ser el metro cuadrado de un lago, el metro cúbico de un lago.
Metro cúbico de un lago. Eso Sí, es volumen. volumen. Volumen, sí. Pero volumen se mide por, qué sé yo, mililitros, centímetros cúbicos, ¿verdad? Así mismo, y puede Sí. tener variación. Claro, No, pero ese volumen vos puedes medir de un lago, de un río, de una laguna, de un estero, etcétera, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, vas a así mismo. tener, sí, sí, ok, súper. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, José, ejemplo de variables cuantitativos. No me tocaba cualitativa, o tengo que irme a cualitativa. Cuantitativa. Igual más. Te doy la opción que elija una variable cualitativa. Cualitativa, ambientalistas. Tipo Cantidad de de ambientes ambientalistas. puede ser. Tipo de ambientes puede ser. Y puede ser ambientalista también como Ah. profesión, porque O puede, clima también, el clima, ¿verdad? Creo que hay templado, cálido, árido, algo así, ¿verdad? Yo mucho no manejo tampoco. y sí, Sí, o sea, ¿cómo darle? porque no hay un Yo me, clima templado y medio, ¿verdad? Un no, clima, y sí, un atributo, ¿verdad? en realidad el clima es el estado en el que se encuentra el ambiente. Entonces, una cualidad, una variable cualitativa nominal, entonces, ¿verdad? Ujú. Ok, súper, súper. Después, Sí, estoy tratando de hacer pasar mi diapositiva, pero se tranca. Qué loco esto. Ok, acá tenemos otro ejemplo para experimentar. Dice, una empresa de marketing realiza una encuesta para introducir un nuevo producto en la ciudad de Lima. Lima es nuestra población, ¿verdad? Para ello entrevista en forma aleatoria a 1.200 personas y se obtiene que 500 personas dicen que sí por la disposición del consumo del nuevo producto. 800 personas pagarían hasta 2 pesos por el nuevo producto. Identificar y determinar, dice. Vamos a hacer todo juntos acá nomás, una actividad. La población y la muestra del estudio. Les escucho. ¿Cuál sería la población? espera, que estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Se Tenemos escucha? que Ahí se buscar, escucha. sí se escucha. Sí. Entonces ¿Cuál tendríamos que sería buscar nuestra la media. población? Dice que 50 personas dicen que sí, 1.200 personas. Y Mi 1.200 personas población. serían, Mi población, ¿cuál es? claro, 1.200 personas. Perfecto. ¿De dónde? De la ciudad de Lima, Ok, Lima. entonces mi población es la ciudad de Lima, ¿verdad? Mm.